Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga desde la 89.5 FM Radio Municipal General Rodríguez. Bueno, nuevamente ingresando a través de esta prestigiosa FM que nos permite poder ingresar a sus hogares o en el lugar en donde se encuentren. El día de hoy vamos a estar tratando diversos temas y diversas situaciones del acontecer nacional, local y regional también, y por qué no también mundial. Estas situaciones que nos tocan vivir en un contexto de una América Latina convulsionada y también de un mundo convulsionado que día a día nos deja ese sabor amargo de lo que pudimos hacer y de lo que no hicimos y de lo que debemos hacer para poder lograr dejar una mejor calidad de vida a aquellas personas que nos van a, digamos, a estar posterior a nuestra existencia, y también honrar a aquellos que nos antecedieron en el tiempo y que lograron que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. Esta semana que pasó, vimos cómo un relato se caía, pero antes que todo le voy a dar las gracias ahí a nuestra operadora técnica, a Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día, Fernando. Bueno, buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Bien, realmente bien. Acá arrancando, iniciando ya desde las 9 de la mañana, así que estamos a full hoy. Desde las 9 de la mañana en un programa interesante de Alejandro y de Luis y de Lucio, que la verdad que lleva un momento para reflexionar, ¿no? Para empezar a pensar, como dicen ellos, el calentamiento de este general Rodríguez que día a día nos marca un quehacer, ¿no? En esta Argentina y en esta forma de vida que hoy nos está tocando vivir, que es tan, digamos, diferente a lo que fue anteriormente. Porque cada día vivimos un momento difícil, ¿no? Escuchaba por ahí a un compañero que decía que lo habían llamado algunas personas, algunos compañeros, porque a esta altura del mes no tenían ya qué comer. Entonces, ese sabor amargo que te deja lo que hoy está realizando este paupérrimo gobierno de Javier Milei y todas sus focas aplaudidoras, o aplaudidores. Que la realidad de la que estamos viviendo hoy no es lo que dicen algunos medios, porque hay que aclarar, ¿no? Sí. La realidad que están diciendo algunos medios no es así. La realidad mata relato, ¿no? En pocas palabras, la realidad mata relato. Exactamente. Entonces, ver cómo la situación y el contexto de lo que estamos viviendo en una Argentina que se repite en la historia como un eco incómodo, casi cíclico de relatos moralistas que prometen pureza, orden, redención, mientras la realidad una vez más se resquebraja. Esa palabra resquebraja que causa dolor para muchos, para aquellos que no podemos vivir tranquilos frente al dolor de aquellas personas que la están pasando mal y que nosotros también la estamos pasando mal, porque nosotros no la estamos pasando bien. En un mundo en el cual, o en una sociedad en la cual se habla de anticorrupción como si fuera una bandera sagrada, como si bastara con nombrarla para que desaparezca, o como si la ética pudiera declamarse en conferencia de prensa, mientras por debajo empiezan a aparecer nombres y vínculos. Porque no hay que olvidarnos del hecho y del contexto en lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo, de este gobierno de Esper, de este gobierno de lo que también fue ADIS, lo de los discapacitados, la corrupción que hubo de los discapacitados, de este gobierno que se llama Adornis y de este gobierno que se llama Esper, narcotráfico, sospecha de narcotráfico, nombres que empiezan a girar en un circuito donde muchas veces ya estuvimos, en donde el discurso va por un lado y los hechos
muchas veces van por otro, porque la corrupción en Argentina no es solo un problema de nombres propios, es un sistema que se recicla, que cambian los discursos, cambian los colores políticos, pero el mecanismo parece sigue siendo el mismo y que continúa intacto. Y en paralelo se instala otro elemento, el uso del dogma de la fe, convertido en una herramienta política y también como un discurso legitimador, como si gobernar fuera una misión divina y no una responsabilidad terrenal, como un cuestionar, y cuando el cuestionar pareciera que fuera un pecado. Pero mientras construyen estos relatos morales y estos discursos religiosos, épicos, narrativos, hay una realidad que no entra en el guión, una economía que se cae a pedazos y que muchos medios nacionales tratan de taparlo hablando de ridiculeces cuando la realidad es otra. Empresas que bajan las persianas, una industria que se apaga, inversiones que se van, inversiones que nunca vinieron, trabajadores que se quedan fuera de la rueda económica y del sustento de sus familias. Y ahí no hay relato que alcance, porque cuando la heladera está vacía, el discurso no llena los platos. Cuando una pyme cierra, no hay épica que compense el desempleo. Y en ese contexto aparece otro fantasma que crece en silencio, el narcotráfico. Cuando el Estado se debilita, la economía se rompe, cuando la política se encierra en sus propios relatos, el delito organizado empieza a avanzar. Sin discursos, sin conferencias, sin moralismos. Avanza porque puede avanzar, porque está dado el momento para que avance esa corrupción. Entonces es así y venimos a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estamos viendo una verdadera transformación o simplemente un nuevo relato que intenta tapar viejas prácticas? Porque la Argentina no necesita más de discursos de pureza, necesita coherencia, necesita transparencia real, necesita una economía que funcione, necesita una dirigencia que entienda que gobernar no es predicar, es hacerse cargo, y que la moral no se declama, que la moral se hace, se trabaja y se trata de ejemplificar. En la Argentina de hoy no gobiernan solo con las políticas, ni tampoco solamente con los relatos. Los relatos moralistas, relatos de anticorrupción, relatos casi religiosos que pretenden convencernos de que estamos frente casi a una cruzada épica, moralista y religiosa, donde los mesías son los que gobiernan y los demonios son los del pasado, los cucas, los famosos cucas, porque hoy decirle cuca es bajarle el precio a la política, esa política que trajo alegría a muchísimos argentinos y argentinas, que hoy se reciclan para poder seguir gobernando o co-gobernando con este mediocre miserable que lo único que nos trae es hambre, dolor y pena. Hambre, dolor y pena, porque habría que ver que aquellos que se reciclaron no la están pasando mal, porque siguen estando cerca de lo que es el fueguito del poder. Pero cuidado, porque cuando alguien habla demasiado de pureza, muchas veces también es porque necesita tapar algo. Nos dicen que vinieron a terminar con la corrupción, que son distintos, que son buenos, que ahora sí verdaderamente van a cambiarlo. ¿En serio? ¿En serio lo dicen? Con todos los casos que tienen, que no pueden ni siquiera poder decir las cosas, porque hay una tensión hoy. Por ejemplo, hay una tensión de seguridad en el circuito de seguridad. Las 5 fuerzas federales convocan a una marcha por los bajos salarios. O sea, las fuerzas en la República Argentina que tienen la administración de la violencia de acuerdo a la ley o de acuerdo a la Constitución, van a realizar una marcha por los salarios bajos. ¿De quién? Las 5 fuerzas federales, hombres que están en retiro y que fueron funcionales a diferentes gobiernos constitucionales de esta nación. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos bien o estamos mal? Entonces que expliquen por qué empiezan a aparecer nombres y vínculos
y sospechas que ya nos resultan demasiado familiares, casos de corrupción, hombres que entraron pobres y salen multimillonarios, hombres que salieron de los medios de comunicación o de la misma política y hoy son multimillonarios, que ni siquiera saben lo que es caminar el barro o que quieren mimetizarse, haciéndose los payasos y los cómicos, ridiculizando la pobreza y entronizando lo que es verdaderamente la corrupción. Casos como el caso de ADIS, de la Agencia de Discapacidad, que hoy es el silencio de los medios de prensa hegemónicos de esta nación y de muchos políticos que hoy están en el gobierno. Adorni, ese hombre que todas las mañanas se levantaba y decía y hablaba y tiraba sanata y sanata y sanata, le salió un caso de corrupción. Hoy se rasga las vestiduras con los Menem, un apellido muy conocido. Se rasga las vestiduras con los Milei, con los Caputo y con otros más que nos traen recuerdos y insabores de una Argentina que cayó en una crisis, pero ya no es ni siquiera en una crisis económica, cayó en una crisis de valores y en una crisis política, que es lo peor. Entonces, que nos expliquen estas piezas de rompecabezas que todavía no está completo, pero que ya huele mal y que comienza a resquebrajarse, que comienza a herir. Y esa construcción de poder que intentaba Karina Milei poder sostener con un pareja en la provincia de Buenos Aires o con aquellos amigos del vecino partido de Moreno, de ese diputado provincial que también tuvo sus denuncias. Entonces nos tenemos que preguntar por qué el problema no es solo si hay o no corrupción, el problema es la hipocresía y la falta de empatía que hay de determinados dirigentes políticos, y no hablo solamente del peronismo, del progresismo, hablo de esa oposición que se rasga las vestiduras mesiánicas, aplaudidoras, y que salen en las tapas de los medios nacionales, pero que no les toca, porque algunos hasta jóvenes son, y que ya figuran en lo que es el caso Libra, como acá en General Rodríguez, un concejal que salió en lo que es el medio de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice el medio de la Nación. Un concejal de La Libertad Avanza. Entonces lo que nos preguntamos es si esa hipocresía hoy es una bandera y lo que necesitamos es tener banderas verdaderamente de transparencia con un escudo mientras por debajo del sistema sigue funcionando lo mismo, corrupción. Y en paralelo nos meten otro condimento a toda esta torta, a todo este embrollo, nos meten un condimento nuevo, el dogma de la fe. Y la verdadera política se convierte en una fe, el gobierno como si fuera una religión, donde el líder no se discute, las ideas no se discuten, se creen, donde cuestionar es traicionar y donde pensar distinto te convierte en ser un enemigo. Eso no es democracia, eso es fanatismo. Y mientras tanto, ¿qué pasa en la calle? La economía se sigue rompiendo, las empresas que cierran nuevamente, y repito nuevamente, las empresas que cierran, fábricas que se van del país, comercios que no llegan a fin de mes y laburantes que quedan tirados en la calle. Y muchos de ellos quedan en consumo de drogas por la depresión que tienen el día a día. Pero claro, de eso no se habla, con la misma épica que sí se habla de los empréstitos y de este mediocre que va a criticar a España, a un gobernante, como si acá nosotros estuviéramos en Suiza y no pasara nada. Porque hay un relato que aguante, porque no hay un relato que aguante mientras la realidad nos pasa por arriba y a muchos les está pasando y los está dejando fuera del sistema. Y como si fuera poco, empieza a asomar lo más peligroso. Eso que rompe el tejido social, que rompe las familias, el narcotráfico, que muchos no quieren hablar sobre ese tema. Cuando el Estado se retira y cuando la política está más ocupada en su relato de gestión, el narco no discute, avanza.
Y lamentablemente nos estamos olvidando de eso, el narcotráfico. Sacarse fotitos no quiere decir que estés luchando contra el narcotráfico. El narcotráfico está perenne. El narcotráfico avanza en serio. Entonces no nos vengan con más discursos de salvación moralista, porque tenían dentro dos. Una diputada investigada que no pudo asumir como senadora y un expert supuestamente investigado por caso de narcotráfico. Entonces, ¿ante qué moral estamos hablando? Porque esto ya lo vivimos. Porque cada vez que alguien se paró en un pedestal a decir yo soy distinto, la historia terminó igual o peor. Y la Argentina hoy no necesita de profetas, hoy necesita de dirigentes que no nos mientan más, que no actúen y que no se escondan detrás de eslogans. Y sobre todo, que no subestimen a la gente y que tengan empatía con la gente. Porque la gente puede aguantar mucho, pero no es tonta. Y por eso lo decimos siempre sin filtros. Y con los filtros necesarios para que usted pueda entender y comprender esa realidad que hoy nos toca. Porque aquellos dirigentes que hoy están tratando de sostener una estructura de un tejido social, como son los intendentes de diferentes localidades, que se rasgan y se ponen el trabajo día a día para poder sostener lo que se está cayendo y lo que no apoya el gobierno nacional. Porque hoy la realidad es que es un desastre esta Argentina. Mientras un gobernador trata de luchar, un intendente trata de luchar desde la nación, no te apoyan, no te ayudan. Y así consecutivamente en diferentes temas: salud, educación, seguridad. Y ni que hablar de las carreteras, de las rutas, ni que hablar, eso ya es abandono. Así que pensemos cómo vamos a generar esa transformación y cómo esa oposición que hoy quiere ser mañana gobierno puede unificarse detrás de un dirigente que pueda generar esa verdadera transformación que en su momento el doctor Néstor Carlos Kirchner la hizo, a pesar del momento y la circunstancia que tocó vivir. Hoy necesitamos de patriotas para poder sacar a este mediocre y a sus aplaudidores mediocres en diferentes localidades, para marcarlos y decirles: ustedes fueron parte de ese proceso de desgracia de muchas familias, porque no se pueden seguir volviéndose payasos y cambiándose la cara de acuerdo al gobierno y la continuidad que quieran seguir usufructuando el poder y el fueguito para poder seguir estando en esa rosca barata, mediocre, vacía de contenido, que lo único que trae es dolor a las familias. Así que vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre. De Fer AG.